repaso a lo que ya habíamos comentado antes de la suspensión de actividades, para ir avanzando, para ir avanzando ya en este tema. Permítame tantito, voy a darle entrada a uno de sus compañeros. Si ven las diapositivas, jóvenes, señoritas? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, voy a dar un repaso rápido de lo que ya habíamos visto de estas diapositivas. Este es el régimen de aseguramiento obligatorio que contiene la ley del seguro social, perdón. Hay un régimen de aseguramiento voluntario, que ese es cuando a un trabajador lo dan de baja y por cuenta propia el trabajador se inscribe al instituto para tener prestaciones médicas o para alcanzar alguna pensión. Ese es el seguro voluntario. El que vamos a estudiar nosotros es el seguro obligatorio, que es obligatorio para las empresas y también para los trabajadores. Este régimen de aseguramiento obligatorio está compuesto por estos ramos de seguro, que es riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales e Infonavit, que vamos a ver más adelante. Estos ramos de seguro tienen unos porcentajes que los vamos a ver más adelante, que los va a pagar, una parte lo va a pagar el patrón, una parte el trabajador, que le va a retener el patrón vía nómina, y en algunos casos el gobierno hace algunas aportaciones. Este, la base principalmente para el pago de estas cuotas obrero-patronales es el salario base de cotización, que ya vimos antes de la suspensión, vimos los tipos de salario, que es salario fijo, salario variable y salario mixto. En este caso, los patrones están obligados a inscribirse como patrones e inscribir a sus trabajadores cuando inicie la relación laboral, Vimos que en el reglamento de la ley del Seguro Social de afiliación establece que el patrón puede inscribir a sus trabajadores un día antes de que el trabajador pise las instalaciones de la empresa o de la fábrica, con el objetivo de que si el trabajador se llegara a accidentar ese primer día de trabajo, pues ya tuviera derecho a atención médica. Uh-huh. Vimos las obligaciones del patrón que están en el artículo 15, una de las obligaciones sustantivas, inscribirse como patrón, inscribir a los trabajadores, llevar los registros que son las nóminas, ¿no? Que son las nóminas que de alguna manera ya con la obligación de la implementación del CFDI para efecto de impuesto sobre la renta, pues el Seguro Social, de alguna manera, pues al momento de hacer las auditorías o las revisiones, pues toma en cuenta esas nóminas que ya el patrón elaboró con la paquetería, ya sea de nóminas de Compaq o de o el de Aspel, ¿no? El de Aspel, correcto. También el patrón tiene que determinar y entregar cuotas a más tardar el día del mes posterior siguiente. Por ejemplo, ahorita acabamos de presentar el cálculo de las cuotas obrero patronales
del mes de octubre, que se pagaron a más tardar el día 17, y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, si el día de vencimiento es inhábil, se recorre al siguiente día hábil. En este caso, el siguiente día hábil fue el 18, ¿no? Para vencimiento de pago de seguro social, que se pagó esta semana. Entonces, vamos, lo que vamos a aprender en esta parte del curso es cómo determinan las empresas el cálculo de las cuotas obrero-patronales. Cálculo de cuotas obrero-patronales es lo que vamos a aprender en esta segunda parte del curso. Vamos a ver un poco del SUA, ¿no? Que es un paquete que está en la página del IMSS, que el patrón lo tiene que descargar para determinar las cuotas obrero-patronales, pues, de manera digital con este paquete, ¿correcto? Eso ya le habíamos comentado, más es un pequeño repaso para que ustedes entren en antecedente. Las empresas, cuando ya contratan a su recurso humano o a sus trabajadores, pues están obligados a inscribirlos al Seguro Social. La ley del Seguro Social establece 3 tipos de salarios con los que el patrón debe inscribir a sus trabajadores de acuerdo a las prestaciones o a los conceptos de pago que le hagan las empresas a sus trabajadores. Hay un salario fijo, ¿no? Con el que pueden inscribir las empresas a sus trabajadores, y este salario fijo se integra con prestaciones, con las prestaciones que le paga la empresa por los servicios que le presta el trabajador al patrón, que son previamente conocidas. Habíamos comentado que en el caso del salario base de cotización fijo, las prestaciones previamente conocidas es cuando le dicen al trabajador: oye, te voy a pagar a ti 20,000 pesos mensuales, aguinaldo de 15 días, prima vacacional de 25%, te vamos a dar fondo de ahorro del 5% sobre tu salario, ¿no? Es una prestación fija porque ya está previamente plasmada en un contrato de trabajo. Ya se conocen de manera previa. Esa es la característica de un salario fijo, que las prestaciones que le va a pagar el patrón a su trabajador, a su recurso humano, el trabajador y el patrón las conocen previamente, que normalmente están plasmadas en el contrato de trabajo. Y viene el salario variable. Este salario variable se integra o se compone por prestaciones variables que no pueden ser previamente conocidas, sino hasta que ya las pagó el patrón. Habíamos comentado ya algunos conceptos como las comisiones por venta de productos, el tiempo extraordinario, el bono de productividad, por ejemplo, el bono de asistencia, el bono de puntualidad. Estas son prestaciones variables que no las podemos conocer antes, porque no sabemos cuánto va a vender, por ejemplo, el agente de ventas, no sabemos si va a faltar un trabajador o si va a llegar tarde, si no, eso lo conocemos hasta que ya se le pagan estas prestaciones a los trabajadores. O sea, ese es el sueldo variable, son prestaciones que varían de acuerdo a las situaciones o a las incidencias que se van presentando de cada uno de estos trabajadores, de acuerdo a si se va a quedar tiempo extra, cuántas horas se quedó de tiempo extra. Eso lo conocemos nada más hasta que se pagan. Y vamos a ver que ya para efectos de determinar este tipo de salario variable, la ley
no recuerdo si es en el artículo 30 o 34, nos establece un procedimiento para determinar esta parte de salario variable y nos indica que nos vayamos al bimestre anterior al que vamos a calcular el sueldo variable. Ahorita ya, no sé si la clase pasada vimos algunos ejemplos y viene el salario mixto, que es con el cual la mayoría de las empresas inscriben a sus trabajadores, que es cuando este salario está integrado por prestaciones fijas y prestaciones variables. O sea, fijas, ya las comentamos, el sueldo, el aguinaldo, la prima vacacional, el fondo de ahorro, si le dan alguna compensación fija o ayuda para pasajes fijo, y variables, tiempo extraordinario, premio de asistencia, de puntualidad, de productividad, o si cobra comisiones el recurso humano. Eso ya le hemos comentado en las clases anteriores y presentamos algunos ejemplos. Es importante que a ustedes les quede muy claro cómo se determina el sueldo con prestaciones fijas, sueldo con prestaciones variables y el salario mixto. Voy a darle una entrada a unos compañeros. La señorita Zoe se está desconectando continuamente. Aquí este caso lo vimos en el salón de clases. Si ustedes ven aquí lo que se le va a pagar a este señor Alberto Torres, tiene un salario fijo de diario de 500 pesos. Si fuera un salario mensual, 5 por 3, 15,000 pesos mensuales. Prima vacacional de aguinaldo de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo hasta ahorita es de 15 días. No se ha aprobado la propuesta que está en el Congreso de la Unión, que es de 30 días, y la prima vacacional es del 25%. Esas son prestaciones fijas que están plasmadas en su contrato. Y además se establece que la empresa le va a pagar un bono mensual fijo de 600 pesos. El señor Alberto es de reciente contratación en la empresa, entonces los salarios bases de cotización para efectos de inscribir al trabajador al instituto, las prestaciones que se paguen de manera mensual, quincenal, semanal o con cualquier otro periodo, se tienen que dividir entre el número de días al que corresponde la prestación, con la finalidad de que al instituto únicamente le manifestemos el salario diario base de cotización del trabajador. Entonces, me voy a ir aquí en la parte de abajo. Su salario diario es de 500 pesos. El aguinaldo es una prestación anual. Se va a dividir los 15 días que se le pagan de aguinaldo entre 365 días por el salario. Por día se le va a pagar de aguinaldo 20.55 pesos. Hablando de la prima vacacional, que el primer año las vacaciones que se van a devengar el primer año, según la Ley Federal del Trabajo, son de 12 días por el 25%, entre 365 días, la empresa le va a pagar de prima vacacional por día 4.11. Como ustedes pueden ver, el objetivo de determinar este salario base de cotización es con las prestaciones que va a recibir el trabajador por su trabajo, En el Disculpe, mes, profesor, sí, ahí en Aguinaldo el 15 entre 365, los 500 que están haciendo, ¿están multiplicando, es el están salario, elevando? es Sí, pero multiplicación, es multiplicación. gracias. 15 entre 365 por 500. Acuérdate que el aguinaldo se paga con el salario cuota diaria del trabajador. Ya estamos ahorita en preparativos de pago de aguinaldo. ¿Alguien sabe cuándo se debe pagar el aguinaldo? En diciembre. ¿Qué día? Es antes del, si no mal recuerdo, 22, creo. El 20, antes del 20 Del 20. para irnos pues a comprar los regalos de Navidad, ¿no?
con el aguinaldo que pues ahora sí que no sé por qué no aprobaron la reforma del incremento a 30 días. ¿Cuántos días de aguinaldo se aprobaron los servidores públicos? ¿Alguien escuchó la noticia? Pues creo que no fue por días, fue por 65,000 pesos de exención de ISR del aguinaldo, más o menos. 40 días de aguinaldo. 40 días. Es Sí, justo que, es mucha la disparidad que hay entre un trabajador común y los servidores públicos, ¿verdad? ¿y quiénes trabajan más? ¿Quiénes son más productivos, más bien? Pues nosotros, la clase obrera. Claro, claro, o sea, aquí sí tenemos que presentar resultados, porque si no nos pagan, ¿no? O aquí sí nos exigen en las empresas, en los despachos, en el gobierno, fíjense que de alguna manera, yo cuando empecé a trabajar, cuando era estudiante como ustedes, pues metí varias solicitudes a despachos y al SAT, al SAT, a la Administración Local del Norte que está ahí en Bahía de Santa Bárbara. Entonces, afortunadamente me mandaron llamar antes de un despacho, ¿no? Porque y ya después que estaba trabajando yo en el despacho, me hablaron del SAT, que ya me presentara a trabajar. Entonces, por cosas del destino, yo afortunadamente inicié laborando o a laborar en un despacho y ahí aprendí demasiado en el despacho, ¿no? Entonces, esa es la idea, jóvenes. Si ustedes ahora le quieren hacer la carta a Santa Claus o a los Reyes Magos, pues para que se puedan colocar en despachos, ¿no? En despachos pequeños, de pequeños a medianos, para que aprendan ahí, yo en el despacho que ingresé por primera vez, yo ahí inclusive tenía que tramitar la licencia de funcionamiento de la empresa en la alcaldía, bueno, antes era la delegación, teníamos que tramitar la licencia sanitaria, hablando de la Secretaría de Salud, teníamos que tramitar visto bueno de bomberos, o sea, instalaciones eléctricas que estuvieran bien cubiertas para que la empresa pudiera iniciar actividades. Teníamos que tramitar si tenía, por ejemplo, anuncios volados, luminosos, pegados al muro. Teníamos que tramitar ese permiso para que la empresa pudiera empezar a inicio de actividades, porque mientras no tengamos la licencia de funcionamiento de la alcaldía, la empresa no puede empezar a operar. Hablando de permisos con la alcaldía, antes delegación política. Entonces, desde ahí, fíjese que a mí me mandaban a hacer todos esos trámites a la delegación. Y aparte, pues, ya llevar la contabilidad, libro de actas, libro de accionistas, diario mayor, ¿no? A ver, que está una señorita que me está pidiendo entrada. Bueno, entonces, ¿hay duda con la determinación del salario base de cotización fijo, jóvenes y Profe, señoritas? profe, Sí, yo sé. Sí, Andrea. yo sí tengo una duda. ¿Cómo sacó el factor de integración? Sí, yo yo les presenté aquí dos procedimientos, pero yo para el examen prefiero que nosotros utilizamos en el despacho, ¿eh? O sea, es decir, el sin porcentaje, el segundo caso práctico, Pero te puedo decir yo, o sea, es decir, ¿cómo llegué a este porcentaje? Bueno, dividí 15 días entre 365 y me da un porcentaje, ¿no? Andrea. Luego, de la prima vacacional, son 12 días por 25% entre 365 y me da otro porcentaje. ¿Lo puedes sumar? ¿Cuánto te da? Permítame.
15 entre 365 te da un porcentaje. Luego, 12 por 25% entre 365. Entre 365. Te debe dar 0.493 y decimales. ¿Así es? ¿Andrea? Bueno, me dio .048 y varios decimales, pero sí. A ver, espera. O sea, entrar. 1.048, 21, y muchos más. A ver, espera. Déjame cargar una página, una hoja de Excel. Sí. Entonces, tenemos 15 entre 365. Ahí me da un factor, ¿no? Tenemos 12 por 25%. Ya, ya no son 12 días, ¿verdad? 12 más 12 por 25%. Le vamos a pagar 3 días de prima, ¿no? Entonces, Una pregunta, profe, si estábamos haciendo bueno, nos dio el sueldo en mensual, ¿no sería entre 30? no, el sueldo fueron 500 pesos. El Digo, diario. el diario, sí. Sí, aquí te lo di diario. Cuando te lo dan mensual, lo tienes que dividir entre 30. Cuando te lo dan mensual, ¿correcto? Entonces, 3 entre 365. Aquí sacamos la suma. Paula. Digo, ¿Paula? ¿Pregunto Paula o quién? Sí, yo, No, Andrea. Andrea. Ah, ahí está, mira, el factor, Andrea. Ajá. Ah, ¿y por qué le pongo el 1? Todos, pudieron seguir, ¿cómo llegamos al factor? De 0.049315.068. ¿Todos siguieron? ¿Todos me siguieron, jóvenes? ¿Puede ¿Sí? poner la diapositiva para ver cómo hizo? Es que yo lo estaba haciendo como usted lo hace en el segundo caso, Ah, pero en aquí porcentaje. sí vieron, sí vieron esta página de Excel. Sí, profe. Ah, sí, sí se vio. O sea, aquí el factor está en factor, ¿correcto? Es 0.49315068, que es el que está acá. Aquí. Pero ahorita les voy a decir yo por qué no usamos en el despacho el factor. Entonces, muchos contadores, por ejemplo, Profe, perdóneme que lo interrumpa, nada más rápido para confirmar si lo entendí bien. Entonces, el uno que usted está añadiendo ahí es nada más para justamente integrarlo por lo proporcional de la prima y el aguinaldo, ¿sí es así? así es, o sea, se le Ok. agrega la unidad para que cuando tú lo multipliques, te integre de manera automática a la operación lo que corresponde a aguinaldo y a prima. ¿Correcto? De acuerdo, gracias. Esa es la finalidad de agregarle el 1. Pero yo les quiero explicar por qué a mí no me gusta este procedimiento. Hemos visto en empresas que contadores al salario le suman, por ejemplo, los 20 pesos, que es del bono mensual fijo, y a los 520 le aplican el factor de manera incorrecta.
O sea, es decir, ¿por qué de manera incorrecta? Porque, bueno, este factor incluye el aguinaldo y la prima. No tendría por qué yo aplicarle ese factor también a los otros ingresos fijos. O sea, yo aquí sí se lo estoy presentando bien, pero reitero, cuando vamos a las empresas, lo que hacen algunos contadores es que a todo lo que ellos reciben, aparte del sueldo, o sea, si aquí le suman los 520 y a los 520 le aplican el factor y obviamente sale un sueldo base de cotización más alto, por lo tanto un pago de cuotas mayor. De Una pregunta, manera profesor. ¿Por qué equivocada. dividimos entre 12 para la prima vacacional? ¿Entre 12? ¿Dónde? Ajá, dijo que teníamos que dividirlo en, bueno, tomar 12 entre los 365. Mm, eh, ¿En qué caso? ¿Para el factor o para... Sí, para la prima vacacional. Sí, miren, entonces, para que no haya, ustedes que apenas están tomando este nuevo tema, nosotros vamos a utilizar para el examen y para los que estén en sus despachos y empresas, vamos a partir a tomar este segundo ejercicio. Salario, 500 pesos. Aguinaldo, 15 entre 365 por 500. Esto es lo que le corresponde sumar al salario de aguinaldo por día, 20.55. Prima vacacional, que son 12 días, joven. Esta era la duda, 12 días de vacaciones el primer año Ah, ok, sí, 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 sí. por la, Por el por el, 25% de prima. por la prima que establece de prestación mínima la ley, lo que me resulta entre 365 por los 500 pesos, porque las vacaciones se pagan pues, con el sueldo del trabajador, obviamente, ¿no? Con los 500 pesos. Y llegamos aquí ya al salario diario integrado, que es sin factor, ¿no? Sin factor, sino son las prestaciones que están aquí ya de manera gráfica, lo que le estoy pagando. Aquí en el factor, pues ni sé qué es esto. Entonces, aquí esto para efecto de cualquier revisión del IMSS. Bueno, sí, aquí le estás integrando el aguinaldo, le estás integrando la prima vacacional, y el bono mensual de 20. Entonces, todas las prestaciones que le estás pagando a tu trabajador, me las estás determinando para el pago de cuotas, ¿correcto? Vamos a usar este procedimiento, jóvenes y señoritas. El del factor no, ¿correcto? Ok. ¿Ya bien? Hay dudas con este procedimiento porque ahora que empecemos a ver casos prácticos, vamos a ver prestaciones fijas y, bueno, más bien fijas, variables y mixtas, pero normalmente vamos a estar determinando salario base de cotización diario mixto, con prestaciones fijas y prestaciones variables. Entonces, debe quedar claro cómo se determina la parte fija y la parte variable. Cerqueda ya está. Es que se me están desconectando muchos. La mayoría, ¿a qué tipo de señal se están conectando? Si no es indiscreción. Jóvenes, ¿están Pues utilizando la de mi la, casa. El C5, la del C5? la del trabajo. Ok. Va a ser por eso que algunos se están desconectando. A ver, aquí tengo un mensaje. Vamos a ver cómo calcular un finiquito o liquidación. Mario, pues ese es de laboral, desgraciadamente. Ese es de cómo calcular un finiquito y una liquidación. Es de la parte laboral, Mario. Sí, Ok, ok, sí, gracias. lamentablemente no, pero pues te puedo decir hacia grandes rasgos que el finiquito, pues es cuando un trabajador dice, pues ya me voy, ¿no? O sea, no lo están corriendo, renuncio de manera voluntaria. ¿A qué tiene derecho o cómo calculo el finiquito?
Bueno, le pago su salario de los días que trabajó la última semana o la última quincena. Le pago su parte proporcional de las vacaciones del último año que ya no disfrutó, la parte proporcional de la prima vacacional y la parte proporcional del aguinaldo. Ese es el finiquito, ¿no? Y la liquidación, pues cuando me corre la empresa sin causa justificada, ¿no? Porque pues le caigo mal al jefe y ya me corrió. Bueno, ahí no hay que firmar nada, negociar la liquidación, pero las prestaciones que se deben entregar según la Ley Federal del Trabajo en una liquidación, pues son estas partes proporcionales del finiquito, más la indemnización de 90 días de salario diario integrado, eh, la, la, la prima de antigüedad, que son 12 días por año, y en el caso de que se vaya a juicio el trabajador con el patrón y el juez dictamine, oye patrón, tienes que reinstalar al trabajador, no hubo elementos para que tú lo corrieras, y dice el patrón, no, pues yo ya no lo quiero, no lo voy a reinstalar. En ese caso, adicionalmente el patrón tendría que pagarle 20 días por cada año de servicios adicionales al trabajador. Estas indemnizaciones se deben de pagar, excepto la prima de antigüedad, con el salario diario integrado, o sea, con el salario más prestaciones, ¿correcto, Mario? Sí, profesor, gracias. Bueno, vámonos al salario base de cotización variable, que es este. Obviamente, hay en la ley artículos que establecen el procedimiento que debemos de utilizar para cada tipo de salario. Por ejemplo, en el 30 están los tipos de salario, ¿no? O sea, es decir, voy a darle lectura al 30. Para determinar el salario diario, base de cotización, se estará lo siguiente. Fracción primera. Cuando, además de los elementos fijos del salario, el trabajador perciba regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, estas se sumarán a dichos elementos fijos. Como sumamos ahorita en el primer caso, pues todas las prestaciones fijas las sumamos, ¿no? ¿Cuál? Pues el salario, el aguinaldo diario, la prima vacacional, le pagaron un bono mensual diario de 20 pesos, entonces así establece el artículo 30, cómo debemos de determinar el salario base de cotización con prestaciones fijas, ¿correcto? Ahora nos vamos al variable. El variable, ya comentábamos que son aquellas prestaciones que no se pueden conocer de manera anticipada, sino que se conocen ya después, como son las horas extras, tiempo extraordinario, como es las comisiones, como son premio de productividad, de asistencia, de puntualidad. Entonces, voy a darle lectura aquí a la fracción 2 del 30. Si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidas, nos queda claro que el tiempo extraordinario no podemos saber antes de que lo laboren cuánto va a recibir, ¿no? O del premio de asistencia o de puntualidad, no podemos saber antes de que pasen las semanas o los días cuánto va a recibir. Entonces, si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no pueden ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores. Los 2 meses inmediatos anteriores. Y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. O sea, el salario devengado son los días en los que el trabajador recibió ese ingreso, ¿correcto?
Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo. Entonces, como podemos ver, estas prestaciones se determinan por bimestre. O sea, se tienen que sumar las prestaciones de los 2 bimestres inmediatos anteriores. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de octubre, ¿no? Perdón, noviembre, que ya es noviembre y diciembre es el 6º bimestre. Entonces, vamos a suponer aquí en este caso práctico, el señor Raúl Sánchez trabaja por comisión durante, vamos a ponerle el quinto, que fue el 5º bimestre. Aquí tienen que aprenderse los bimestres. El 5º bimestre, ¿qué meses incluye? Jóvenes. Septiembre, octubre. Septiembre, octubre. Septiembre tiene 30 días, octubre tiene 31 días. Entonces, el bimestre en días en los que devengó esas comisiones son 61 días. ¿Correcto? ¿Sí estamos de acuerdo? Que son 61 días del 5º bimestre. Quinto bimestre, el primer bimestre es enero, febrero. Segundo bimestre, marzo, abril. Tercer bimestre, mayo, junio. Cuarto, a ver, primero, enero, febrero. Segundo, marzo, abril. Tercero, mayo, junio. Cuarto, julio, agosto. Quinto, septiembre, octubre. Sexto, noviembre, diciembre. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a ver más adelante que cuando hay prestaciones variables de un trabajador, el patrón tiene que informarle al IMSS la modificación del salario en su parte variable los primeros 5 días del mes siguiente al bimestre. Bueno, pero ahorita vamos a ver, entonces el 5º bimestre lo integra el mes de septiembre y octubre. Si en septiembre tiene 30 días, octubre 31. Los días del bimestre son 61, pero el trabajador se ausentó 5 días. Entonces, este trabajador percibió esas comisiones en 58 días. Aquí rehice mi casito práctico para ponerlo más actualizado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, dividir. Son 56 días, ¿no? A ver, 61 menos, a ver, espérame. Sí, tenía 57, ¿no? Ajá, son 56 días. 61 menos 56 días, perdón, sí. 56 días. Ahorita vamos a la ley, ¿no? Para reafirmar lo que establece la ley. Porque obviamente, y 20,000 entre 56, ¿cuánto nos da? 357.14. Entonces, voy a darle lectura a la fracción segunda del 30. Para determinar el salario diario base de cotización se estará lo siguiente. Fracción segunda, si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables, que es el caso de este trabajador, que es una comisión por ventas, que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores. Estamos en noviembre, los 2 meses inmediatos anteriores es septiembre y octubre. Septiembre 30 días, octubre 31 días, días del periodo anterior o del bimestre anterior 61. Entonces aquí, divididos entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Devengado quiere decir los días en los que obtuvo esas ventas. Y como se ausentó 5 días, esas ventas nada más las generó en 56 días. Entonces, el salario diario de cotización variable es de 357.14, 20,000 entre los días devengados del periodo 56. ¿Hay preguntas? No, Con no, este. ninguna. No, profe. Muy bien.
Entonces vámonos al mixto, que es la fracción tercera. En los casos en el que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos, como lo vimos en el primer caso, y variables, como es este caso, se considerará de carácter mixto, por lo que para los efectos de cotización se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables en los términos de lo que establece la fracción anterior. Entonces vamos a ver un caso práctico de un salario mixto. Entonces, aquí también le vamos a poner vamos a poner que, bueno, le vamos a poner que es del quinto también. Quinto bimestre para ponerlo más actual. Entonces, el señor Ricardo Mendoza es un trabajador recientemente contratado a destajo que percibe salario fijo de 400 pesos diarios y una cantidad adicional variable en función del número de piezas que termine. Durante el quinto bimestre, o sea, es decir, septiembre-octubre de 2025, obtuvo ingresos variables por un monto de 25,500. La empresa le otorga prestaciones mínimas de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí se me va a mover un poquito porque aquí son 61 días, porque el bimestre aquí no tuvo faltas en este bimestre. Entonces, debo dividir la parte variable aquí, 30 días del mes de septiembre, 31 días del mes de octubre, 61. Tuvo un sueldo variable promedio de 25,500 entre 61. 25,500 entre 61, 418,03. Aquí como lo tengo en PowerPoint, no puedo aplicar fórmulas jóvenes. Ok, ahora, entonces, ¿cuáles son las partes fijas de este trabajador? Bueno, su cuota diaria de 400 pesos, el aguinaldo, que son 15 días de prestaciones mínimas de ley, entre 365. Por el salario le va a pagar un aguinaldo diario de 16.44, la prima vacacional, que son 12 días por el primer año, ¿no? Pues es de reciente contratación este trabajador. Por la prima, 25% por el salario, 3.29, y establece la fracción tercera, que a las prestaciones fijas se le sume la prestación variable. Y este es el salario base de cotización mixto, con el que vamos a pagar cuotas del trabajador, cuotas obrero patronales. ¿Hay preguntas? Con el salario base de cotización mixto. Jóvenes. Deme unos segunditos. Sí, adelante, adelante. Lo estoy haciendo. Profe, dijo Sí. que las prestaciones fijas se le suman las prestaciones variables. Sí, mira, voy a darle lectura a la fracción tercera del artículo 30. En los casos en el que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se va a llamar o se va a considerar de carácter mixto, salario base de cotización mixto, por lo que para los efectos de cotización se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los elementos variables en los términos de la fracción segunda, o sea, del procedimiento de la fracción segunda cuando es una prestación variable. Aquí ya determinamos salario base con prestaciones fijas, o sea, las prestaciones fijas tienen las prestaciones variables y se convierte aquí ya en mixto. Señorita Alexa, preguntó.
Sí, 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 es la fracción, perdón, es que no lo alcancé a notar, ¿es la fracción tercera artículo qué? 30. Ok, gracias. Entonces solamente cuando es mixto solamente se le suman las prestaciones variables al fijo y ya. Así es, así es, así es. Ok. Ujú. Ahora, voy a pasar a la siguiente diapositiva, si ya quedó claro esto. Eh, ¿Cuándo se deben de presentar? Perdón, de presentar al instituto estos salario base de cotización? El artículo 34, mm, el artículo 34 establece que en el caso del salario base de cotización variable y mixto, es decir, eh, y el aviso de modificación de salario al IMSS, acuérdense que el salario base de cotización es con el que se pagan las cuotas obrero-patronales. La empresa, nosotros en el despacho tenemos que hacer este cálculo de salario base de cotización mixto cuando tiene prestaciones variables. Por ejemplo, ahorita acabamos de efectuar el cálculo de salario base de cotización mixto de trabajadores que tienen prestaciones variables con los pagos que se hicieron del mes de septiembre y octubre, y tuvimos que presentar el aviso de ese salario base de cotización mixto los primeros 5 días del mes de noviembre, como lo dice aquí. En el caso del salario base de cotización variable y mixto, o mixto con variable, el aviso de modificación de salario deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. En el mes de enero, ¿qué meses voy a considerar yo para presentar en los primeros 5 días del mes de enero de 2026 el salario base de cotización mixto con prestaciones variables? ¿Qué meses debo considerar yo para determinar el salario base de cotización mixto de un trabajador que tiene prestaciones variables? Y lo debo presentar los primeros 5 días del mes de enero de 2026. El bimestre que acaba de pasar, ¿no? ¿Cuál sería? Noviembre y diciembre. Noviembre, diciembre. Las prestaciones variables de noviembre y diciembre. Si no se mueven las prestaciones fijas, únicamente como lo establece la fracción tercera, tengo que calcular las prestaciones variables con lo que se le pagó en noviembre y en diciembre y revisar si no tuvo ausencias. Determino la parte variable, se la sumo a la parte fija y entro a la aplicación ITSE y ahí le envío al IMSS las modificaciones de salario mixto de mis trabajadores con prestaciones variables. Ese salario que yo le informo al IMSS en los primeros 5 días del mes de enero, la empresa va a pagar cuotas obrero-patronales el mes de enero de 2026 y el mes de febrero. Porque ya en marzo tengo que volver a hacer otra vez el recálculo del salario mixto con las prestaciones de enero y febrero y se lo tengo que mandar o informar al IMSS a través del ITSE los 5 primeros días del mes de marzo. Las prestaciones variables tenemos que estar modificando cada bimestre la base gravable de estos trabajadores, que es el salario base de cotización mixto, cuando tienen prestaciones variables. Cuando únicamente tienen prestaciones fijas, o sea, no se les paga tiempo extra o no se les paga bono de puntualidad y asistencia, no se les pagan comisiones, no se les pagan bonos de productividad, pues cada año, si se les da un aumento de acuerdo a los aumentos de salario en enero o en febrero, pues cada año, si es la parte fija del salario, cada año se modifica el salario de esos trabajadores.
Pero cuando un trabajador tiene prestaciones variables, hay que estar modificando su salario cada bimestre, ¿correcto? Luego, si se hubieran modificado las partes fijas del salario base de cotización, el aviso lo tendrá que presentar en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al cambio del salario en sus partes fijas. ¿Correcto? Entonces, esa es la importancia, jóvenes y señoritas, de la modificación de los salarios, porque es la base gravable para el pago de las cuotas obrero-patronales que tienen que hacer las empresas. El salario base de cotización es un punto importante donde el IMSS hace las revisiones, porque luego hay empresas que no integran todo lo que le pagan al trabajador al salario base de cotización, y cuando hacen las revisiones, pues hay diferencias determinadas por el IMSS que tiene que pagar la empresa. Estoy buscando a su compañero Cedric, que quiere entrar, pero no lo ubico. Cedric Enrique, es Enríquez. Hay preguntas con las fechas de ingreso, o de ingreso de la modificación de los salarios de los trabajadores. O sea, principalmente en los que tienen prestaciones variables, que ese tenemos que estarlo revisando cada bimestre. ¿Hay preguntas? No, profe. Bueno, Ok. por mí no. No. Ok. Entonces, las empresas únicamente pueden inscribir a sus trabajadores, como lo dice aquí. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general, y como límite inferior el salario mínimo general. O sea, una empresa no puede inscribir a sus trabajadores con un salario mínimo menor. El salario mínimo para inscribir a un trabajador es salario base de cotización con el salario mínimo general, y tienen un tope 25 veces salario mínimo general. ¿Correcto? ¿Esos son los conocidos salarios base de cotización topados? Topados exactamente a 25 veces. Exacto. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Sí, cómo no. O sea, es decir, si yo voy a inscribir a un trabajador al IMSS, lo tengo que inscribir con un salario mínimo general. No puede ser, bueno, inclusive el sistema del ITSE no me permite inscribir a un trabajador con un salario menor al mínimo. Y luego, hablando de un trabajador, únicamente lo puedo inscribir con un salario topado de 25 veces, nada más, 25 veces el salario mínimo. Si gana más de esas 25 veces, únicamente yo lo inscribo con el tope para el pago de las cuotas. Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, voy a moverme de diapositiva. Bueno, vamos a entrar ya a saber cuáles son los porcentajes que debe de utilizar el patrón para ya llevar a cabo el cálculo de las cuotas obrero-patronales de los diferentes seguros del régimen de aseguramiento obligatorio. Y vamos a empezar por el seguro de riesgos de trabajo. Estas cuotas son íntegramente pagadas por el patrón. O sea, estas únicamente las paga el patrón. De este seguro no tiene que pagar nada el trabajador. Y establece aquí que para determinar las cuotas son los días a cotizar del mes natural. Por ejemplo, si ahorita vamos a calcular las cuotas obrero-patronales del mes de noviembre,
el mes natural, ¿cuántos días tiene de noviembre? ¿Alguien me puede decir? El mes natural de noviembre, ¿cuántos días tiene? ¿Sí está clara la pregunta? 30. 30 días. Esto también lo deben tener muy presente porque algunos meses tienen 31 días, algunos 28, cuando es bisiesto 29, porque para efecto de calcular los días a cotizar, si hay ausencias o hay incapacidades, tenemos que partir del 30, como lo dice aquí. Miren, para determinar los días a cotizar es el mes natural y será el periodo de pago de cuotas. Si vamos a pagar cuotas del mes de noviembre, pues son 30 días. Y a esos 30 días, si tiene ausencias, o sea, faltas o incapacidades, se van a descontar de los 30 días. Y esas incapacidades y esas ausencias sin goce de salario, pues va a hacer que disminuyan el pago de las cuotas, ¿correcto? Para efecto de los días, o sea, es decir, reitero, el pago de las cuotas obrero patronales se pagan por mes o por días naturales del mes de cuotas a pagar. Por ejemplo, si ahorita fuéramos a pagar ya las cuotas del mes de noviembre, pues serían 30 días del mes de noviembre, pero si un trabajador se ausentó un día, yo tengo que entrar al SUA y restar que el trabajador tuvo una ausencia para que únicamente pague cuotas la empresa sobre 29 días en noviembre. O si el trabajador me presentó una incapacidad de trabajo de 10 días, y le tengo que restar, y obviamente cuando veamos SUA, hay una carpeta de incapacidades, yo tengo que capturar la incapacidad por 10 días y el SUA va a calcular las cuotas de ese trabajador únicamente sobre 20 días, no sobre 30, ¿correcto? Luego, se determinarán aplicando a la base de cotización mensual la prima de riesgo que le corresponda conforme a la declaración anual de la prima de riesgo del seguro que le corresponda al patrón. Hicimos un ejercicio de prima, ¿no? De prima, ¿cómo determina el patrón su prima de riesgo de trabajo? No. ¿Tienen ustedes ahí la ley, la fisconómina de ISEF a la mano? ¿La tienen la mayoría? Yo no, pero tengo la ley. Lo que pasa que para calcular, vamos a suponer que las empresas, cuando se inscriben por primera vez al Instituto Mexicano del Seguro Social, para el pago de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo, las empresas tienen que determinar con qué prima de riesgo tienen que pagar este seguro. O sea, esas primas de riesgo están en el artículo 70 de la Ley del Seguro Social. Vámonos al artículo 73 de la Ley del Seguro Social. Le voy a dar lectura. Artículo 73, hablando del seguro de riesgos de trabajo. Esta prima la tiene que de alguna manera determinar el patrón. Entonces, en el artículo 73 de la Ley del Seguro Social, voy a darle lectura. Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento le corresponda de acuerdo a la siguiente tabla. Y aquí vienen unas clases, o sea, es decir, estas primas, desde la clase 1 a la clase 4, como ustedes pueden ver, van en ascendiente. Porque yo les puedo adelantar que la clase 1, pues pagan la prima de seguro de riesgos de trabajo las empresas. Las oficinas, por ejemplo, las oficinas tienen la prima de riesgo más baja. ¿Quién me puede decir qué tipo de empresas con qué actividad tienen la prima de riesgo clase 4, clase 5, perdón, clase las 5? mineras. Las ¿Constructora? mineras, las constructoras, las industrias, porque de ahí, de acuerdo a los cálculos actuariales que ya hizo el instituto,
concluye o deduce que en una minera, en una constructora, en una fábrica, los trabajadores están expuestos de manera más fácil o más constante a un accidente que en una oficina. En una oficina, pues casi nos la pasamos sentados todo el día y ahí no podemos tener un accidente con una máquina, por ejemplo, con una troqueladora, con una cortadora, con un esmeril que se pueda cortar una mano, un dedo, o sea, es decir, entonces, los patrones, cuando se inscriben por primera vez al instituto, ellos tienen que determinar con qué clase de este artículo 73, con qué clase de prima media van a empezar a pagar este seguro de riesgos de trabajo. Pero para esto tenemos que consultar el catálogo de actividades que se encuentra en el reglamento de afiliación que está al final de la ley del Seguro Social. O sea, es decir, ahorita les voy a dictar, por ejemplo, una actividad de una empresa. Además, déjenme ubicar la actividad de la empresa. Para los que tengan este catálogo al final de la ley, esto es lo que hacemos nosotros cuando inscribimos a una empresa por primera vez al RFC del SAT y tiene trabajadores y la tenemos que inscribir al Instituto Mexicano del Seguro Social. Obviamente, a partir de que inscriba a sus trabajadores, a partir de ese mes, los trabajadores empiezan a cotizar y la empresa tiene que pagar cuotas obrero-patronales a partir del mes de que inscriba a sus trabajadores al instituto. Tiene que pagar las cuotas obrero-patronales de los diferentes ramos de aseguramiento obligatorio. Estoy buscando otra actividad que les voy a dictar para que podamos. A ver, tomen nota, les voy a dictar un caso de una empresa para que nosotros determinemos en el primer año que se inscribe con qué prima de riesgo del artículo 73 tiene que empezar a pagar sus cuotas en el seguro de riesgos de trabajo. A ver, les voy a dictar un ejercicio. La empresa, o más bien el despacho de abogados, López y compañía Sociedad Civil, cuya actividad principal es la asesoría legal, en materia fiscal, administrativa. ¿Puede repetir, profe? Sí, el despacho López y compañía Sociedad Civil, cuya actividad principal es la asesoría en materia fiscal, en materia administrativa, en materia mercantil, le solicita le indique con qué prima de riesgo, debe pagar sus cuotas, obrero patronales en el seguro, con qué prima de riesgo debe pagar sus cuotas obrero patronales en el seguro de riesgos de trabajo
coma. En virtud de que acaba de ser, en virtud de que se va a inscribir como patrón, en virtud de que se va a inscribir como patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, yo para saber cuando una empresa se inscribe por primera vez como patrón al instituto, tengo que conocer su actividad a la que se va a dedicar la principal. Y esa se encuentra en el acta constitutiva de la empresa, ¿no? Para ir con elementos firmes y seguros. Entonces, yo tengo que revisar su acta constitutiva. Aparte hay que llenar un formato que está en la página del IMSS relativo al seguro de riesgos de trabajo, donde me piden ahí que de manera detallada yo informe sobre la actividad principal de la empresa. Entonces, ya tengo yo la actividad, es asesoría legal. Entonces, yo para saber qué clase es la que de prima voy a considerar para este patrón, pues hay un reglamento de actividades, hay un reglamento de actividades en la ley del Seguro Social que se conoce como catálogo, permítame, como es el título 8 del catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. Y los que tienen la ley de ISEF, al final de la ley del Seguro Social de los transitorios, está el reglamento de afiliación, que es el título 1, y ahí se siguen buscando el título 8 y va a aparecer ese catálogo. Los que tienen la ley de ISEF. Cuando los que tengan la ley de ISEF, cuando lo encuentren me avisan, por favor. Ortigosa, a ver si está Ortigosa. Ortigosa, ¿ya había entrado? ¿Algunos de ustedes tienen la ley de ISEF? Jóvenes, señoritas. Sí. A ver, búsquenlo, por favor, y cuando lo tengan me avisan. Cuando encuentren el catálogo, es el título 8, es la página 59. Sí, profe, ya. ¿Quién más ya lo encontró? Es que lamento que no estemos en clases presenciales, pero pues ni hablar. Porque pues, a mí también se me complica mucho dar la clase así o sea, que no sea de manera presencial, pero pues ni modo, tenemos que adaptarnos. ¿Quién más encontró ya el catálogo de estas actividades? ¿Quién dijo que ya? ¿Cómo te llamas, señorita? Carla. ¿Carla? Sí. Ok, Carla. Entonces, vas a buscar ahí en este catálogo, Carla. Ya ves que viene por división, por grupo y catálogo de actividades. Pues vamos a ir nosotros al grupo 84 y a la actividad servicios profesionales y técnicos. O sea, que está en la página 90, en la 196 y en la 99 del reglamento, Carla. Grupo 84 del catálogo y actividad servicios profesionales y técnicos. Es página 99 del reglamento y 196
396 de qué, del reglamento. ¿Ya lo encontraste, Carla? Página 99. Sí. ¿Puede Sí, repetir el grupo- título, profe, de la actividad que estamos buscando? Sí, es servicios profesionales y técnicos. Ah, ¿Ya lo sí, encont- sí. ¿Le puedes dar lectura, Carla? Sí, dice Grupo 84, Servicios Profesionales y Técnicos, fracción 841, actividad, Servicios Profesionales y Técnicos, clase 1. Comprende a las empresas que prestan servicios profesionales y o técnicos como notarías públicas, bufetes jurídicos, contaduría, auditoría y teneduría de libros, asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería, asesoría de administración, organización de empresas, relaciones públicas, economía, investigación de mercado, solvencia financiera, patentes y marcas industriales, análisis de sistemas y procesamiento electrónico de datos, administrativos de trámite y cobranza, escritorios públicos, comisiones y representaciones mercantiles, centros de fotocopiado, estudios fotográficos, agencias de publicidad, información, noticias y otras especialidades similares. Incluye a las agencias de colocación de personal o bolsas de trabajo que actúan como intermediarios en los términos de la Ley Federal de Trabajo. Bueno, sí, entonces todas estas empresas que tienen estas actividades que están aquí mencionadas, van a pagar su seguro de riesgos de trabajo con la clase 1 que establece este mismo párrafo, que es fracción 84, 841, clase 1. Aquí lo contempla el mismo párrafo. Si yo me voy al artículo 73, perdón, la clase 1 le corresponde una prima en el artículo 73. De la ley, una prima de 0.54355%. Entonces, esta empresa que yo acabo de inscribir como patrón, si yo la inscribí en el mes de noviembre, pues ya va a tener que pagar cuotas a partir de este mes, el 17 de diciembre. Entonces, para el pago de las cuotas obrero patronales de riesgos de trabajo, la empresa tiene que pagar de acuerdo a la ley y al reglamento con la prima de media clase 1 de 0.54355. Por eso establece aquí prima de riesgo en la diapositiva. Se determinará aplicando a la base de cotización mensual la prima de riesgo que le corresponda conforme a la declaración anual de prima de riesgo determinada por el patrón. Lo que sucede es que este patrón, por ejemplo, si se inscribe en noviembre, está obligado a presentar una declaración anual de riesgos de trabajo cada año en el mes de febrero, ¿no? Pero cuando se inscribe por primera vez, el patrón tiene que tomar del catálogo de actividades la prima con la que va a empezar a pagar cuotas el primer año. Entonces, los que no tienen este catálogo, ya después lo pueden consultar, porque no traigo diapositiva de ese, o sea, es decir, para podérselas proyectar. Y con que ubiquen ustedes en el catálogo de actividades la actividad, el grupo 84, actividad, servicios profesionales y técnicos, y ahí está contenida la actividad de este despacho, y de acuerdo a este catálogo, este tipo de empresas con estas actividades, como son los despachos de abogados, de contadores, ¿no? De ingeniería, de arquitectura, que prácticamente son oficinas, deben pagar la cuota de riesgos de trabajo con la prima de 0.54355%. ¿Hay preguntas, jóvenes? No, ninguna. No, profesor. Bueno, vámonos No, profe. vámonos al siguiente. El siguiente seguro, que cuotas de seguro de enfermedades y maternidad. Aquí, como ustedes pueden ver en la tablita que yo les estoy presentando,
Este seguro de enfermedades y maternidad se compone de 3 ramas: prestaciones en especie, prestaciones en dinero, gastos médicos pensionados. El trabajador aquí tiene que pagar un porcentaje sobre su salario, el patrón también, y el Estado tiene que hacer una aportación, o sea, es una aportación tripartita. Entonces, eh, y ahí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, están los artículos 25, 31, 106, fracción tercera y 107, donde están los porcentajes y que tiene que pagar el patrón y el trabajador. También los que tienen esta ley de fisconóminas, al final de la ley, en el área o en la sección ¿cómo se puede llamar aquí? Pues, en la sección donde están, por ejemplo, la tabla del Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde está el tipo de cambio, ¿no? Al final de la ley, se presenta una tablas de porcentajes para el cálculo de cuotas al IMSS 2025. Y ahí vienen esos porcentajes que yo les estoy presentando aquí en mis diapositivas, en esta tabla, que está como una tabla informativa en esta ley de fisconóminas. Al final de la ley, en el área, se puede decir, pues, de indicadores económicos, donde está el INPC, donde está el tipo de cambio, donde están los recargos, donde están los salarios mínimos. Hay unas tablas que presenta aquí esta ley, que son tablas de porcentajes para el cálculo de cuotas al IMSS. ¿Alguien ya la encontraste, Carla? No, todavía no. Es en la página 442. ¿Son las que vienen por mes, profe? No, dicen en el encabezado tabla de porcentajes para cálculo de cuotas, y empieza prestaciones en enfermedades y maternidad, prestaciones en especie del patrón, dice ahí 20.40, que es la que tengo yo aquí. Es la página 446, profe. Ok, bueno, ¿esa qué ley es la que tienes tú? ¿Es de 2025? Sí, la 2025. Sí, es en la 446. Ahí está. Bueno, yo lo tengo en la 442. A ver, vamos a ver. 446. Bueno, ahí pueden notar ustedes que ahí están los porcentajes que yo tengo. Por ejemplo, ahí para el patrón, luego viene para el trabajador. Punto 40. Ahí está. La que tengo yo aquí. Aquí está la de punto 40 sobre el excedente. Está para el patrón 1.10. Aquí está. Sí, ya lo ubicaron, Carla. ¿Y qué más trae esta ley? Y luego viene prestaciones en dinero. ¿Esas no están en la ley normal? Sí están en la ley normal, en esos artículos que les proporcioné, pero lo que sucede es que hay un transitorio donde a partir de 97 estos porcentajes se fueron modificando, y en la ley trae los porcentajes que estuvieron vigentes en 97. Y ahorita los que están ya fijos, vigentes, son los que yo les estoy presentando en estas diapositivas, y los que están en estas tablas informativas que están en la ley. Pero estos porcentajes que yo les estoy presentando son los que vamos a usar para el cálculo de cuotas, que se están usando hoy
para cálculo de cuotas obrero patronales en el IMSS. Pero pueden tomarle aquí una foto a mi diapositiva y esas son las que vamos a usar cuando hagamos los casos prácticos. ¿Correcto? Nada más quería yo que ustedes lo pudieran cotejar con las tablas que están aquí informativas en la ley, que también más bien, y en los artículos que les estoy yo ahí relacionando. Pero como ustedes pueden ver aquí ya en este seguro de enfermedades y maternidad, el patrón, el trabajador, ya paga una parte de estas cuotas y el patrón otra parte, ¿correcto? En el seguro de enfermedades y maternidad. Obviamente estos porcentajes ya el SUA los tiene precargados, el SUA, que es el software que está en la página del IMSS y que los patrones lo tienen que descargar para determinar el cálculo de las cuotas. Entonces, ahorita nada más consideren estos porcentajes y ya cuando aterricemos en casos prácticos, vamos a ir ya precisando las bases sobre cuáles se van a aplicar estos porcentajes. ¿Correcto? Jóvenes y señoritas. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, voy a pasar a otra diapositiva que es de seguros de enfermedad, de invalidez y vida. Que aquí el trabajador paga 1.625% y el patrón 1.750%. Este también está en otros porcentajes, también están en la tablita esta informativa de la ley de fisconóminas, ¿no? Ahí se encuentran. Entonces, el trabajador tiene que pagar 0.625% y el patrón 1.750%. Cuando veamos ya los casos prácticos, vamos a precisar sobre qué bases. En la mayoría de los casos ese es sobre el salario base de cotización, ¿correcto? Luego viene otro ramo de seguro, que es el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y ahí están los artículos, ¿no? Donde vamos a consultarlos más adelante cuando veamos los casos prácticos. Aquí es una aportación tripartita, una parte de 1.125% sobre el salario base de cotización la paga el trabajador. Aquí está el 2% que lo paga el patrón de este seguro. Este seguro es el que cubre las pensiones de los trabajadores cuando ya están en edad de pensionarse. Vamos a pasar aquí a otro seguro. ¿Le puedes regresar tantito al seguro de invalidez y vida, por favor? Sí, como. Gracias. ¿Le puedo cambiar ya, jóvenes, señoritas? Sí, gracias. Aquí está el de retiro. Yo ya les di algún contexto de de las prestaciones que tienen los diferentes ramos de seguro. Aquí está el de guarderías, que es el 1% sobre el salario base de cotización del trabajador, y esto únicamente lo paga el patrón. ¿Correcto? Vamos a seguir viendo artículos y ya una vez que agotemos toda la parte de los artículos, vamos a aterrizarlo ya en casos prácticos. Si ya no hay preguntas, aquí vamos a dejar la clase. Continuamos la siguiente clase analizando otras diapositivas, si no hay preguntas. No, profe, Sí. ninguna. Señoritas y jóvenes. No, profe. Esperemos que ya en enero entremos a presenciales, vamos a pedirle a Dios, ¿no? Porque a todos nos interesa que ya estemos en presenciales para ya pues poder interactuar más, ¿no? Si ya no hay preguntas, aquí concluimos la clase, jóvenes y señoritas. Excelente fin de semana. Gracias, profe, Igualmente. igualmente. Igualmente, Profesor, gracias. igualmente. Luego, profe. Hasta luego, buena tarde.